en la segunda sesión, porque soy aquí. No, soy hoy. No es ahí. ¿Ah, sí? Pues me da ahora. Hay que silenciarlo, hay un montón de silenciarlo de eso. Pero no se puede esto. ¿Ahora? ¿Ya? No. Eso porque está conectado con los cables. ¿Ahora? El micrófono. Pues sí, sería mejor. Perdona. Buenas tardes, estamos aquí reunidos para dar comienzo a la segunda sesión del Congreso de Arqueología de la Región de Murcia. Agradecemos vuestra participación a los asistentes, a los asistentes de manera virtual también. Y aquí os dejo en manos de Marina Cordellero, Zaragoza y José Antonio Campillo Pérez, que van a presentar la ponencia que se titula Los restos romanos presentes en la Almunia de Monteagudo. Muchas gracias y bueno, adelante. Gracias. Bueno, gracias por compartir vuestro tiempo en este horario tan intempestivo con nosotros. Bueno, lo que nosotros presentamos son los resultados de haber analizado unos restos cerámicos que se encuentran en la Almunia de Monteagudo. Bien, esta Almunia de Monteagudo forma parte de un entramado edilicio que pertenece al siglo XII y XIII y que, pues en este caso, no se corresponde con un entorno, un contexto donde debiera haber cerámica romana. Bien, en un principio estos fragmentos que nosotros nos encontramos son muy similares a los que se encuentran en los yacimientos cercanos, que han sido investigados por otros antes que nosotros. Evidentemente nosotros llegamos de trabajar en yacimientos donde siempre se han encontrado los estratos en teoría semi-ordenados. Bien, porque siempre te encuentras tu íbero, romano, visigodo. Bien. En nuestro caso encontrábamos cerámica romana en contextos que estaban entre estratos medievales y modernos. Y había una zona de relleno que no se correspondía para nada con las estructuras que estábamos encontrando. Bien, como nosotros veníamos de trabajar en yacimientos donde la cerámica es romana, tardorromana y que entronca de cara con la fabricación medieval, nos resultaban muy familiares todas esas formas. Y ya en el campo, en la campaña de 2018 y 2019, donde José Antonio y yo trabajamos, podíamos identificar a simple vista que eso no formaba parte de una ajuar común andalusí o del periodo del 12 o del 13, ¿no? Porque estos elementos y estas cerámicas están bastante bien documentadas por don Julio Navarro en su libro de Una casa murciana, estudio de una ajuar andalusí. Entonces nosotros, evidentemente, definíamos esas piezas como o tardorromanas o romanas. Pues nos pusimos a ello y nos pusimos a investigar estas cerámicas y en el archivo intermedio, catalogando las cajas, encontramos muchísimas más piezas de las que nosotros habíamos identificado, con la ayuda de Juan Antonio Ramírez, que tiene mucha experiencia también en contextos romanos, y con la ayuda de Eva Millán, que ha trabajado en numerosas ocasiones con cerámica romana, pudimos identificar estas piezas y enviarlas al dibujante para que las pudiera dibujar. Ahí veis una foto de donde se sitúa este entorno. Aquí tenemos el Castillejo y el entorno de la Almunia lo podemos encontrar en la parte de abajo como una zona de recreo. En una zona de recreo normalmente se puede encontrar un ajuar, digamos, bastante suntuoso y por supuesto esta cerámica tampoco estaba relacionada porque se encontraba un montón de cerámica común, sobre todo de cocina, con marcas de hollín, ¿vale? Entonces no estaba relacionada. Y encima pues de fabricación aparentemente subgálica o tardo-italiana. En un principio, como podéis ver en la imagen, son fáciles de identificar. Una sala de lucerna, ¿vale?, que está identificada en Pons. Y luego también nos encontramos varias piezas de ánforas, de los cuales el más suntuoso con decoración es este. Y después, ya lo que nos llamó muchísimo la atención, es que nos encontramos dos cerámicas sigilatas, ninguna tenía sigilum, pero nosotros estábamos muy familiarizados y aparte los investigadores que nos ayudaron a
así la identificaron. Y también nos encontramos un fragmento de dolia bastante importante, que por supuesto no se corresponde ni se puede confundir con ataifores, jozainas y otros materiales andalusí, ¿vale? Entonces esto nos facilitaba mucho la identificación. También debemos resaltar que en estos momentos de excavación nos encontramos en áreas superficiales, muy superficiales, mezcladas con contextos contemporáneos. Por qué más deciros que muy cerca de una botella de Estrella de Levante, antigua, se encontró un pundus que está íntegro, ¿vale? Con la morfología típica romana, ¿vale? Y que por supuesto no tiene por qué estar ahí. Y esto también encontramos unos pequeños fragmentos que tenían barniz rojo pompeyano, que es muy típico y que también se han encontrado en la zona del yacimiento próximo romano, que ahora me explicará mi compañero José Antonio, y que entronca con las explicaciones que dio María Javier ayer sobre las intervenciones que se han realizado últimamente en 2020 y 2022 en los entornos algárico y romanos de debajo del Cerro de Monteagudo. Vale. Como podéis ver, la presencia de cerámica común ya te salta a los ojos. Bien, en la primera campaña a la que corresponden los estratos inferiores, parece que son menos número de estratos, pero sí contienen más cantidad de material. Y eso se debe a que esa parte de la excavación era la que más había sido rellenada, tanto para la agricultura como las viviendas posteriores en el periodo moderno que se habían construido allí. Y que a través de la oralidad se ido transmitiendo, y nosotros, yo como mi familia de allí, pude conocer desde pequeña a los últimos habitantes de la vivienda que había habido justo encima. ¿Vale? Sin embargo, las otras piezas las encontramos en la otra parte del yacimiento, que es la menos rellenada, por lo tanto tiene menos volumen. Perfecto. El concepto de dispersión nos llamaba mucho la atención porque, como podéis comprobar, donde está la zona del círculo amarillo, es la zona que os he comentado que estaba bastante rellena. Y aquí lo que nos dedicamos en una primera instancia era a desmontar un huerto entero. O sea, levantamos múltiples árboles cítricos, tanto naranjos, mandarinos, limoneros, ¿vale? Y no tenían más de 100 años. Entonces, que entendáis que por eso podemos encontrar un pundus tan superficial. Y luego, sin embargo, en este área es donde encontramos menos material y mucho más disperso. Entonces, digamos que la zona donde más se concentra esta materialidad romana ha sido la zona que realmente estaba más rellenada, ¿no? Es algo que se pone muy en boga en la última bienal que se ha hecho de arqueología en Jaén, donde se pone también que en territorios que han sido arrasados o donde ha habido varios periodos de habitabilidad, esos movimientos de tierra te producen una dispersión de materiales bastante alarmante, ¿no? Entonces, entroncaba bastante y venía a reforzar un poco la teoría que nosotros exponíamos. Bien. Gracias, Marina. Como bien ha dicho Marina, durante las campañas realizadas en Almunia nos fueron saliendo una serie de restos, materiales romanos, sobre todo cerámica, y la primera pregunta que le hicimos es ¿cómo llegaron esos restos ahí? Porque ahí no tenemos datos, no tenemos pensamiento de que ahí hubiese una estructura de tipo romano. Así que enunciamos, o por lo menos nos formulamos nosotros mismos una serie de teorías de cómo esos restos pudieron haber llegado ahí, estando separados zonas de 1 kilómetro aproximadamente del principal yacimiento Monteagudo. Lo primero que se nos ocurrió que podía ser arrastre de sedimentos, por lluvia y demás, al estar en estratos tan superficiales, al estar en contexto medieval y en contexto moderno. Otra teoría que nos vino es que después de poblarse el principal yacimiento Monteagudo, se fuera por la zona situando pequeños asentamientos de carácter rural, pero ante la falta de estructura, esa opción la descartamos. Así que finalmente pensamos que ese material fue llevado ahí por medio de relleno de tierra, ya que posteriormente esa zona se siguió cultivando y la tierra se fue trayendo de la zona del yacimiento de alrededores, y conforme se fue llenando una zona de terrazas para el cultivo de cítricos
se fue acercando el tema de la cerámica. ¿Cómo que lo queda un poquito? Dale un poquito para atrás. Es que no se da de mano. No sale Aquí. ahí, el hecho de que llegaran ahí a través de relleno de tierra no explica ya de por sí cómo que esté esa cerámica romana en un nivel superior al andalusí. Así que pudimos pensar o proponer de que fuera por medio de las propias plantaciones de árboles, que las raíces subieran hacia arriba los restos cerámicos. Cosa Eso la empujaron hacia abajo. Normalmente fue un poco este río porque también pensamos que son restos cerámicos bastante pequeños que no tendrían ningún problema en que tanta raíz de los árboles los subieran hacia arriba. Es una hipótesis, pero no tenemos por qué descartarla. Había silos, había modificaciones para buscar la búsqueda de pozos que se hace mucho en la agricultura. Había un montón de roturaciones de los estratos que podían dar pie a que después todo eso se haya rellenado, evidentemente con tierra que procede de las proximidades, que es el caso. Lo que queremos decir es que el relleno podría ser de un estrato más bajo al que apareció actualmente, lo que pasa es que al ser zona de huerta y estar asociada a las actividades agrícolas, como arado, demás, esos restos se fueron moviendo. ¿De dónde provienen? Esta pregunta, la respuesta nos supuso mucho, era mucho más sencilla que la primera, porque obviamente el principal yacimiento lo tenemos al lado. En la plaza de la iglesia, el yacimiento de San Cayetano. Lo pensamos y aparte nos dio la idea porque los restos que nos fueron apareciendo de cerámica común, terra sigillata, los pies de ánfora, la dolia, son muy similares a los que fueron apareciendo durante las excavaciones de Medina Ruiz en los edificios 1 y 3, los destinados a actividades comerciales, como la terra sigillata, porque en los restos que a nosotros nos han aparecido eran poco más que borde, podíamos deducir, también a través de los datos que disponíamos, de que no era más tardía de tardoitálica, subgálica. Coincidiría en carácter y forma con los restos que estábamos encontrando en el yacimiento de Monteagudo. También los pies de ánfora concordaban perfectamente con como estoy diciendo, con la funcionalidad que tenían los dos edificios en el yacimiento de Monteagudo. Y aparte, con Sebastián Ramallo, después de la publicación que hubo de las excavaciones de Medina Ruiz, nos permitió también poner en contexto los restos, ya que eran tan similares a los que iban apareciendo en San Cayetano, pudimos estipular que el contexto histórico pertenecía a finales del periodo tardo Augusto y hasta época Flavia, por el tema de la cerámica, ya que la subgálica y la tardoitálica no llega a época Flavia, o es muy difícil que llegue. Y aparte también nos permitió contextualizarlo, la serie de monedas que aparecieron en el edificio del yacimiento e incluso la decoración del edificio 2, estuco pintado y con decoración incisa, como geométrica y vegetal. Bueno, pues después de esto pudimos establecer como conclusión que las rémoras de tierra, pozos y otras acciones antrópicas eran las que habían dado cabida a que esos restos se encontraran en un contexto entre medieval y moderno, ¿vale? Entonces, una vez establecido eso, pudimos ponerlo en relación, mediante un estudio comparativo que se llevó a cabo en laboratorio, con las piezas que se habían encontrado en las excavaciones de Medina, en paz descanse, y también las excavaciones que se habían hecho anteriormente por Ana María Muñoz, porque los restos también están en el Museo Arqueológico de Murcia, o sea, en el Museo de la Región de Murcia. Y entonces, claro, pues era tan obvio como que, por ejemplo, la última columna que se han encontrado ahí en Monteagudo, que María Javer la ha trabajado, pues son las mismas, o aparentemente son las mismas, y se asemejan en volumen, forma y en todo a la que es la Puerta de San Andrés. Queremos agradecer a la Junta de Admisiones del Congreso que nos haya dado esta oportunidad de poner en exposición nuestro trabajo que lleva formulándose desde 2019 y al Colegio de Arqueólogos por darnos esta oportunidad, también al Museo Arqueológico de Murcia por acogernos esta tarde, a José Antonio Molina Gómez porque fue el primero que nos dio la oportunidad de excavar a través del CEPOA en Megastri, donde pudimos tener contacto con nuestros primeros restos materiales medievales visigodos y nos hizo muy feliz.
Y después al CEPOA y en especial a José Javier Martínez por su paciencia y dedicación con nosotros, porque él nos ayudó a ser mejores investigadores con sus buenos consejos. Al CSIC y a la Escuela de Estudios Árabes, a don Julio Navarro y a don Pedro Jiménez, que son nuestros padres medievalistas y los que nos están guiando por el camino del medieval, donde nosotros nos sentimos tan cómodos. Otro agradecimiento muy especial y con un abrazo que les enviamos desde aquí, porque ayer estuvieron de congreso en Sigüenza, a Juan Antonio Ramírez y a Eva Millán, que son los que realmente nos han ayudado a catalogar e identificar esos restos como romanos. Y sin más, les dejo la bibliografía y les agradezco su tiempo. Al final estableceremos una ronda de preguntas, ¿vale? Para que no nos vayamos mucho del tiempo, entonces si tenemos que preguntar, no podéis ir hasta que terminemos a la hora. Perfectísimo. Maravilloso. Así que bueno, pues Muchas gracias, compañeros. Buenas Y tardes. ahora pues voy yo, ¿vale? Así que bueno, perdonad todos los problemas que estamos teniendo técnicos porque bueno, esto es un poco desastre. Vale, ahora tengo que dejar de compartir.